Bien, buenas tardes, los presentes. Agradecido a Dios y a los presentes por la organización. En esta ocasión, meritorio dar inicio al estudio relacionado al diseño de un algoritmo en función a la propuesta que se torna presente para intereses de intersecciones semaforizadas, aplicado como base en una ciudad específica que es el lugar de Jaén, una zona provincial de Perú. El aborde de la problemática en sí partió de la necesidad, pues, que no solo nace en nuestro país, ni con la forma presencial, pues, del accionar de las provincias o regiones que conforman el país, sino es un contexto más global, el que ya relaciona la congestión vial y a partir de ahí es meritorio pues dar una solución o un pequeño aporte basado específicamente en desatorar algunos espacios o conductos de calles o avenidas que, si bien es cierto, pues logran establecer grandes pérdidas de tiempo y que van relacionando con aspectos económicos en su totalidad. El objetivo del estudio ha sido diseñar algoritmos bajo una perspectiva de análisis teniendo en cuenta la minería de datos, que no es más que una secuencialidad de información a través de un recuento de instancias y una asignación de atributos que ha conllevado específicamente a la generación de la estabilidad o en su defecto el nivel de servicio que va a contemplar el cálculo de dicho tiempo de demora y el análisis determinante de un tiempo óptimo que se le puede dar a un semáforo dentro de una intersección semaforizada. Creo conveniente ir haciendo un recuento eh, de marco textual donde definimos primero el caso del algoritmo, con una secuencialidad de datos y pasos lógicos que se ha ido recabando en el tomar del tiempo, de la información, llegar a establecer un sistema que sea capaz de adaptarse a la realidad de la zona. Si bien es cierto, Jaén como un punto clave de zona comercial, parte por necesidad pues de eh, evitar conflictos en algunas direcciones o sentidos que pueda ir generando los vehículos. Pasado ello, este sistema adaptativo lo que intenta relacionar es algunos aspectos que brinda el vehículo y el usuario para tratar pues que el semáforo sea capaz de adaptarse también a controles de tiempo necesario y sean estos quienes pues se adapten en su totalidad para poder establecer una mejora del tránsito. Con ello, la intersección semaforizada cumple una función esencial basada específicamente pues en el caso del posicionamiento o la puesta de estos elementos y los controles específicos tanto de los tiempos de luz verde, luz roja y la luz ámbar. Lo que se inició en el estudio fue a partir de la construcción de un algoritmo que empezamos o se empezó a realizar a través de una matriz de datos. Tuvimos un recuento de 577 instancias o valores que se recabó de diversos estudios a nivel de artículos científicos y en resumen el trato de 16 variables como las que se mencionan en ese aspecto, de las cuales dos son las que prestamos mucha atención. Es el caso de las demoras o el tiempo de demora en una intersección y el caso del tiempo del ciclo óptimo que le correspondería al semáforo para generar el desconflicto en una intersección semaforizada. De estas 16 variables, lo que se ha hecho es un análisis estadístico tratado a partir de un software y de lenguajes de programación como es el Python,
donde en la imagen izquierda vemos que el tratamiento inicial de esos 577 instancias o datos, pues en un primer inicio nos ha dado valores muy dispersos, ¿no? La línea roja emana pues una dispersión superior-inferior como una media para poder nosotros analizar que los valores sean correctos o inclusive estén dentro de los rangos que nosotros necesitamos para poder armar nuestro algoritmo. En la parte central se observa ya los diagramas o los flujogramas que vemos a través de cada variable, que son las 16, y a través de esta, pues, una especie de curvaturas, de las cuales algunas forman una simetría única y otras van generando una dispersión también que se ha tomado en cuenta para poder suprimir la subdivisional. Del mismo modo, en la parte derecha aparecen ya la separación de las variables, pues son un algoritmo destinado a las demoras y 8 variables destinadas específicamente para el cálculo del tiempo de ciclo óptimo que necesita el semáforo. Luego de esto se ha pasado a ir resolviendo eh, ya la elaboración o el cuerpo de la matriz. Hemos utilizado nosotros una metodología basada en la KDB. Esta metodología, si bien es cierto, es una metodología no nueva, pero en el tema de tránsito ha sido prácticamente una de las pioneras para poder establecer versus otras que se han generado algoritmos de distinta manera, pero creemos conveniente nosotros establecerla para ver que la funcionalidad sea óptima. Bajo ello y bajo la etapa de selección que se ha relacionado, les mencionaba que hicimos uso pues del lenguaje de programación Python y algunas bibliotecas como el Sklearn y unas interfaces gráficas también como es el JupyterLab y a través de esta ir avanzando en algunos entrenamientos con algunos algoritmos, que en este caso pues es el Random Forest, que nos ayudó a la selección ya de las variables que ustedes pueden observar en este primer recuadro de 16 variables con rangos del R superiores y algunas inferiores al 50% o al 0.5. De esa selección de 16 variables se ha ido pues separando aquellas que cumplen con un 50% del valor de R, que tratamos nosotros pues de separarlas y poder establecerlas para ir analizando que éstas fluctúen de manera positiva en la elaboración de dicho algoritmo. En el segundo paso, lo que hicimos es seguir aplicando el lenguaje de programación Python y empezamos a utilizar las bibliotecas, como el caso de NumPy, Pandas y Seaborn, que nos ayudaron en este caso a ir armando lo que conocemos como el enfoque de caja de bigotes, que ustedes pueden observar en la parte derecha, donde los datos ya han sido tratados y bajo una limpieza de datos que nos ayudan estas bibliotecas a observar que ya no existen datos muy dispersos, ¿no? Sino más bien existen algunos elementos que han conllevado a una unión factible para poder hacer uso de estas. Donde es meritorio o fue meritorio asociar ya las variables para ir separando aquellas que van a ir controlando el tiempo de demora o en su defecto prediciendo el tiempo de demora y aquellas que van a ir prediciendo o determinando el ciclo óptimo. Esta etapa de transformación y reducción de variables, ustedes la pueden observar en el recuadro de la derecha, donde creemos conveniente efectuar 5 modelos, de los cuales pues el número 1, el 3 y el 5 han sido destinados a poder analizar o elaborar el algoritmo basado en el cálculo o predicción de la demora, y el número 2 y el número 4 han sido destinados para el tiempo del ciclo óptimo del semáforo.
Posteriormente se aplica la metodología KDD, específicamente la minería de datos, y aquí, bajo su amplia gama de algoritmos, se creó conveniente utilizar cinco de estas, ¿no? Mencionamos ahí la Random Forest, el soporte vectorial o máquina de soporte vectorial, los famosos keyboards, los multilayer perceptron y los gradient boost. De estos modelos, para posteriormente nosotros en un dato estadístico, que es la parte ya de la intervención, ver si necesariamente pues el valor del R o el R cuadrado, que son los coeficientes de determinación, nos dan esa validez necesaria para que el algoritmo llegue a funcionar y sea capaz pues de predecir estos dos elementos. Bajo esto, en la validación de los algoritmos de los cinco modelos tratados y bajo los cinco algoritmos corridos para cada modelo, se obtiene ya un resumen de que el primer modelo, con las variables ya independientes separadas, se ha logrado que el que da mejor R cuadrado o coeficiente de determinación con una cantidad de 0.995 viene a ser el algoritmo Random Forest. Si recordamos rápidamente, el modelo 1 es aquel que se encarga pues del cálculo de la demora y podemos observar nosotros en las imágenes centrales que bajo la línea base del R, los valores de color de coordenadas azules se asemejan o se acercan grandemente, o es decir, estadísticamente van bien. La parte derecha de los cinco modelos tratados existe o parte de la línea base, pues es la que cubre justamente la que le corresponde al Random Forest. En la parte inferior aparece la segunda forma del algoritmo, también aprobada por el Random Forest, la cual se ha encargado pues de determinar o predecir el tiempo de ciclo óptimo, que también vemos que estadísticamente pues el R cuadrado mucho a poder establecer cantidades óptimas y que sea capaz pues de responder. Luego de ello, se ha tratado nosotros de establecer o tratamos de establecer ya las predicciones bajo el fortalecimiento de ambos modelos. Se ha creído conveniente en esta descripción hacer el paso a paso de lo que ustedes pueden observar en la parte derecha, que no es más que un lenguaje de programación donde a través de las variables que ya hemos citado anteriormente, se ha ido generando algunas cantidades ingresadas y vemos que el algoritmo al final termina prediciendo el tiempo de demora y lógicamente ya basado en la etapa estadística que le ha dado pues un fortalecimiento a estos resultados. De igual manera, se está mostrando el tiempo de ciclo óptimo, es decir, el lenguaje de programación o el algoritmo ya predictivo, que se ha encargado también de dar algunos valores de ingreso, y vemos que al final existe pues la forma de que estos predicen los tiempos que el semáforo va a tener en cuenta en tanto la distribución de sus tres luces, ¿no? Tanto la luz roja, la luz ámbar y la luz verde. Con esto se ha creído conveniente, pues, que bajo las etapas de la metodología tratada y bajo la validación a través de la etapa estadística del R y el R cuadrado, nosotros hemos logrado establecer las predicciones, ¿sí? O se ha logrado establecer las predicciones para el control de las demoras en una intersección que define el nivel de servicio con la que opera una intersección semaforizada y a la vez se está cumpliendo con dar a ese semáforo el tiempo óptimo para que las demoras sean muy abiertas o en su defecto se adapten a la zona y puedan pues no generar conflicto en la intersección y sean capaces de responder. Estimado doctor, Con esto quisiera acabo mi informarle, por favor, presentación. que le queda un minutito de tiempo.
Sí, acababa con eso, simplemente dar el agradecimiento de manera general a los asistentes y especialmente pues al equipo de Ecotur por generar estos tipos de aporte a la investigación y el desarrollo. Muchas gracias.